la práctica anterior, la práctica de decantación, llevamos a cabo la separación de dos líquidos inmiscibles. En este caso vamos a llevar a cabo la práctica de destilación, cuyo fundamento es la separación de dos líquidos completamente miscibles, como se puede ver en nuestra disolución problema. En este caso vamos a llevar a cabo la separación del etanol y el alcohol bencílico. El etanol y el alcohol bencílico son dos disolventes orgánicos muy comunes, cuya estructura la podemos ver en la pizarra, y estos dos disolventes tienen un punto de ebullición, el etanol de 78,4 y el alcohol bencílico de 205 grados centígrados. Como podemos ver, la diferencia en el punto de ebullición de estos dos líquidos es más de 100 grados, lo que nos permitiría separarlos por una técnica conocida como destilación simple. Para llevar a cabo la destilación simple necesitamos realizar un montaje como el que podéis observar aquí. Para ello vamos a necesitar una manta calefactora que va a calentar el matraz, un matraz de fondo redondo de 500 mililitros, una cabeza de destilación, que es esta pieza de aquí, un termómetro para medir la temperatura del vapor, un refrigerante Liebig y una cola de destilación. Y el líquido que vayamos obteniendo lo vamos a recoger en un vaso de precipitado de 100 mililitros. Bien, pues para hacer la práctica lo que vamos a hacer es preparar el sistema. Muy importante, la entrada de agua, ¿vale?, siempre va a ser por la parte inferior del refrigerante Liebig, y la salida de agua tiene que ser por la parte superior. Para ello, lo primero que hay que hacer es encender el agua de manera que salga un chorro finito, pero no excesivamente fuerte, porque saltaría la goma. Una vez que ya está encendida el agua, cogeremos nuestro matraz de 500 mililitros de fondo redondo y añadiremos 100 mililitros de la disolución problema. ¿Por qué 100 mililitros y no más? Pues porque la disolución problema puede llegar como mucho a la mitad del matraz. Entonces, como es un matraz de 500 mililitros, vamos a añadir como mucho 100 mililitros. Podríamos llegar hasta 250, pero vamos a añadir 100 mililitros. Cogemos una probeta y medimos 100 mililitros. Una vez que tenemos nuestra disolución problema en el matraz de fondo redondo, tenemos que añadir unos trozos de plato poroso. El plato poroso es importante porque permite que cuando empiece a bullir, la ebullición sea completamente homogénea. Esto pasa como cuando calentamos los espaguetis en una olla, que se forman muchas burbujas y saltan. Pues para evitar que salte la mezcla y pase por todo el sistema sin que sea vapor, pues añadimos unos trocitos de plato poroso y esto homogeneizará la ebullición. Lo introducimos en la placa calefactora y ajustamos la cabeza de destilación. Finalmente, como ya tenemos el agua encendida, solo nos queda encender la placa. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir es que de los dos líquidos de la disolución problema que tenemos en nuestro matraz redondo de 500 mililitros, el más volátil
es decir, el de menor punto de ebullición, va a ser el primero que comience a evaporarse. Entonces, la placa irá calentando, la temperatura que estamos midiendo aquí en el termómetro a la salida del vapor empezará a subir. Cuando empiece a caer la primera gota del líquido, porque el líquido se va a evaporar, va a llegar al refrigerante Liebig, va a disminuir la temperatura del vapor y condensará en forma de líquido al vaso de precipitado de 100 mililitros. Entonces, la temperatura del termómetro empezará a subir. Cuando el primero empiece a condensar, esa será la temperatura de ebullición del líquido más volátil. Mientras el primer líquido se esté evaporando, la temperatura no subirá. ¿Por qué? Porque todo el calor que le estamos dando con la placa calefactora se invertirá en cambiar de estado el primer líquido de la mezcla. Entonces, medimos la temperatura de ebullición cuando caiga la primera gota y anotamos cuál es la temperatura de ebullición de este primer líquido que destila. Como podéis ver, la temperatura de destilación es 78, que coincide con la que indiqué del etanol. Es decir, que lo primero que se está evaporando, como debe de ser, es el etanol, que es el líquido más volátil. Al enfriarse el vapor, condensa y lo recogemos en nuestro vaso de precipitado de 100 mililitros. Como podemos ver, ya ha dejado de condensar. Eso quiere decir que hemos evaporado por completo el primer líquido, que os recuerdo que es el etanol. Como se ve perfectamente, el etanol es completamente incoloro y huele igual que el etanol utilizado para las heridas. El etanol, ¿dónde se encuentra más conocidamente? ¿Eso lo podríais beber? Si lo veis así, parece un poco disolvente. Sin embargo, el etanol se encuentra en las bebidas alcohólicas que normalmente se consumen los fines de semana. Es decir, que el etanol con mezcla de agua se puede comer, así no. Una vez que ha terminado de evaporar el etanol, ¿vale? El calor se invierte en subir la temperatura hasta los 205 grados, que empezaría a condensar el alcohol bencílico. Como podemos ver, ya está empezando a subir la temperatura y cuando llegase a 200 grados empezaría a condensar el alcohol bencílico. Si lleváramos a cabo la destilación del alcohol bencílico, el alcohol bencílico tendría este color, es decir, es también completamente incoloro y el olor tiene un toque de alcohol, de olor a alcohol, pero además tiene un olor dulce como a piruleta. ¿Qué ocurriría si tuviésemos sustancias sólidas disueltas en esta mezcla de líquidos? Pues lo que ocurre, por ejemplo, con el plato poroso. Como es un sólido, ¿vale? No se evapora, sino que se queda en el matraz. Podríamos separar por un lado los dos líquidos por destilación y la sustancia sólida se quedaría en el matraz de fondo redondo que hemos utilizado para llevar a cabo la práctica.